Flujo eléctrico y ley de Gauss por Juan José Barrios Arlanti. El flujo eléctrico se define como las líneas de campo que atraviesan un área determinada. Se representa matemáticamente a través de la ecuación 1 y se define como el producto escalar entre el campo eléctrico y el vector área. Las unidades de flujo eléctrico en el sistema internacional están dadas por el Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. El vector área es igual al área de la superficie en estudio multiplicada por un vector normal. Este vector es unitario. Además, se tiene que el flujo eléctrico es máximo solamente cuando las líneas de campo eléctrico sean paralelas al vector normal. También el flujo eléctrico puede ser cero o nulo si y solamente si las líneas de campo eléctrico sean perpendiculares al vector normal. También se puede tener un valor diferente a los anteriores cuando se tenga un ángulo, en este caso representado por θ, que está formado o que se forma entre las líneas de campo eléctrico y los vectores normal. Si se tiene en cuenta el gráfico que está en esta diapositiva, las líneas de campo eléctrico con el vector normal son paralelas. Eso quiere decir que esto representaría un ejemplo donde el flujo eléctrico es máximo y su valor sería igual a la magnitud del campo eléctrico multiplicado por el área de esa superficie que atraviesan dichas líneas. El flujo eléctrico puede ser positivo o negativo, teniendo en cuenta que el ángulo entre el campo eléctrico y el vector normal al área puede ser 0 o 180 grados respectivamente. Por convención, se acostumbra a tomar la orientación del vector normal al área hacia la región donde se orienten las líneas de campo eléctrico, como se muestra en la figura. En este caso, el flujo eléctrico es igual a la magnitud del campo eléctrico multiplicada por la magnitud del vector área multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre el vector normal y las líneas de campo eléctrico. Por otra parte, si las líneas de campo no pasan a través de la superficie, entonces es indiferente el sentido u orientación del que se tomen o que se elijan para el vector normal al área, porque de todas formas no se tiene flujo eléctrico o simplemente el flujo eléctrico es igual a cero. Superficie irregular sumergida en un campo eléctrico no uniforme, o sea, donde las líneas de campo no son paralelas e igualmente espaciadas, el flujo eléctrico a través de esta superficie se determina o se puede determinar tomando un diferencial de área. Este diferencial garantiza que el campo eléctrico que pasa a través de él es uniforme. Luego, el vector normal que se toma siempre es el que está dirigido u orientado hacia donde apunten, por así decirlo, las líneas de campo eléctrico como se indica en el gráfico. Entonces, la expresión matemática del flujo eléctrico a través de esa superficie irregular sumergida dentro de un campo eléctrico no uniforme se determina a través de la expresión matemática de la integral. ¿Qué se hizo? Se realizó la suma de los flujos, de los diferenciales de flujo eléctrico en cada uno de esos diferenciales. De allí porque se realiza la suma o la integral y se representa a través de esta ecuación matemática número 2. Entonces,
se puede decir que esta ecuación 2 representa el flujo eléctrico para un campo eléctrico uniforme cuando éste atraviesa o pasa a través de una superficie irregular. Otra forma de realizar el estudio del flujo eléctrico es a través de la ley de Gauss. La ley de Gauss se presenta cuando las líneas de campo pasan a través de una superficie cerrada y se define matemáticamente como la integral de superficie de E punto de A, y es igual a la carga total encerrada o carga neta dividido por epsilon sub 0. Para realizar el estudio de la ley de Gauss o el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, que la ley de Gauss se suele utilizar para determinar la magnitud del campo eléctrico generado por una determinada distribución de carga eléctrica. Segundo, entre las distribuciones de carga a las cuales se le puede aplicar la ley de Gauss están las cargas puntuales, hilos infinitos, cilindros infinitos, huecos o sólidos, conductores o dieléctricos, esferas sólidas, esferas huecas, también pueden ser conductores o dieléctricos, y láminas infinitas. Por otra parte, la forma que adopte la superficie tipo Gauss o superficie gaussiana, como suele denominarse, para encerrar cualquier distribución de carga eléctrica es indiferente a la distribución, pero resulta más práctico utilizar una gaussiana que sea acorde o que se adopte a la geometría de la distribución de carga eléctrica con la cual se esté interactuando o a través de la cual se quiera determinar el campo eléctrico generado por dicha distribución. Por otra parte, si el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada es igual a cero, no se puede garantizar que el campo eléctrico sea cero en la región del espacio. En ese caso, si se utiliza la ecuación número 3 y el flujo total a través de la superficie cerrada es igual a cero, no se debe garantizar que el campo eléctrico sea igual a cero. Lo dicho anteriormente, si el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada es igual a cero, no se puede garantizar que el campo eléctrico sea cero en la región del espacio de dicha superficie. Por ejemplo, si tenemos una carga puntual negativa, se puede utilizar una superficie gaussiana. En este caso, la superficie gaussiana no está encerrando la carga. Podemos apreciar o se puede apreciar que las líneas de campo, por ser una carga negativa, van dirigidas hacia la partícula o hacia la carga. Si se advierte la gaussiana, podemos apreciar o se puede apreciar que las líneas de campo que ingresan por una región de la gaussiana son las mismas líneas de campo que van a salir por la otra. ¿Esto qué implica? Si se utiliza la ley de Gauss, la integral de superficie o la integral cerrada de E punto de A es igual a cero. Esto sucede debido a que la carga total encerrada por la superficie es igual a cero o simplemente la superficie no está encerrando carga. Bajo estas condiciones no se puede garantizar que el campo eléctrico en cualquier punto de esa superficie gaussiana sea igual a cero. En realidad es indiferente de cero, porque si se recuerda el concepto de campo eléctrico generado por una partícula, en cualquier punto que nos ubiquemos de esta gaussiana vamos a tener un valor del campo eléctrico generado por esta carga negativa en este ejemplo. De allí porque esto hace parte de uno de los ejemplos en los cuales el flujo eléctrico es igual a cero, pero el campo eléctrico es diferente de cero. Otro ejemplo en los cuales el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a cero es el siguiente. Si se tienen un número determinado de cargas puntuales, en este caso cargas discretas, tenemos un número determinado de ellas, estas cargas o esta distribución discreta de cargas se pueden cerrar con una gaussiana. Bajo estas condiciones, la carga total encerrada por la superficie también es igual a cero. En este caso se habla de un concepto de
carga neta, se utiliza el concepto de carga neta o carga total encerrada, en las cuales se sumarían de forma aritmética o matemática todas las cargas y la suma en este caso también es cero. Bajo estas condiciones tampoco se debe garantizar que el campo eléctrico sea cero en cualquier punto de esa superficie gaussiana que se esté estudiando. Bajo estas condiciones se debe utilizar, en estos casos se debe recurrir a los métodos físico-matemáticos estudiados anteriormente para determinar el campo eléctrico resultante en cualquier punto alrededor de esa distribución discreta de cargas.